Hola y bienvenido. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de análisis vectorial del libro de Sir Szymanski, Física Universitaria. El ejercicio número 1.38, que nos dice, un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura. Aquí está la figura. Dice, use el método de componentes para determinar la magnitud y la dirección de su desplazamiento resultante. Entonces vemos aquí el inicio. Primero se desplaza verticalmente, luego horizontalmente hacia la derecha y luego oblicuamente, ¿no? Formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Entonces, tenemos también los módulos aquí, las distancias, ¿no? En kilómetros. Entonces, vamos a resolver. Lo que nos pide es la resultante de estos tres vectores, pero nos dice que utilicemos el método de componentes. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar las componentes horizontal y vertical de cada uno de estos vectores. Entonces, podemos llamar a este vector, por ejemplo, que sea mi vector A. El primero va a ser el vector A. El segundo va a ser el vector B. Y este de aquí va a ser el vector C. Entonces ya tenemos los tres vectores A, B y C. Entonces, coordenadas. La coordenada horizontal, el eje horizontal va a ser X, el eje vertical va a ser Y. Entonces, vamos a utilizar los vectores unitarios I y J. I es el vector unitario que está en dirección del eje X y J el vector unitario que está en dirección del eje Y. Entonces, ¿cómo serían entonces nuestros vectores en función de los vectores I y J? Primero vamos a hacer para el caso del vector A. El vector A, si visualizamos aquí en la gráfica, solamente tiene componente vertical, ¿no? Para arriba, no tiene componente horizontal. Entonces, 0 es la componente horizontal en I. ¿No? Recuerde, vector unitario en dirección horizontal es I. Y J sí tiene 2,6 más 2,6 J. ¿Qué unidades? Kilómetros. Ese es A. Ahora vamos a hacer para lo mismo, pero para B. En este caso, B tiene componente horizontal y no tiene componente vertical. ¿Cuánto es su componente horizontal? Es 4 kilómetros. Entonces, 4 y más 0J porque no tiene componente vertical. Unidades, kilómetros. Finalmente, el vector C es igual a. Ahora tenemos que resolver aquí. Tenemos que descomponer el vector. Tenemos que encontrar sus dos componentes. ¿Cuáles son esas dos componentes? Aquí lo vamos a graficar. Esta es la primera componente hasta aquí. La componente horizontal. Ahora vamos a hacer la componente vertical. Más o menos hasta por aquí. Ya está. Ya tenemos sus componentes horizontal y vertical. Pero ¿cuánto valen esas componentes? Tenemos que determinar sus valores, su magnitud. ¿No? Ya sabemos su dirección, ahora nos falta determinar su magnitud. ¿Cómo determinamos su magnitud? Utilizando la función trigonométrica seno, bueno, las funciones trigonométricas seno y coseno. Aquí.
Vamos a descomponer este vector que vale 3,1 kilómetros de magnitud en sus dos componentes, horizontal y vertical. Entonces, aquí tiene 45 grados. Entonces, este de aquí va a ser el módulo que vale 3,1 por coseno. Coseno de 45 grados. Y este de aquí va a ser 3,1. Ya no coseno, va a ser seno. Ya utilicé el coseno. Aquí va a ser por el seno de 45 grados. Claro que en este caso es lo mismo. El seno de 45 es lo mismo que el coseno de 45. ¿Ya? Ahí, en este caso sí. Entonces, ¿cuánto vale seno de 45? Raíz de 2 entre 2. ¿No? Y operando, ¿no? 3,1 por raíz de 2 entre 2, igual, aquí también, 3,1 por raíz de 2 entre 2. ¿Cuánto nos sale ese producto? Y vamos a colocarlo aquí. Sale 2,19. Para eso usamos la calculadora. 2,19 y más 2,19 J, ¿qué unidades? Kilómetros. Ya está. Ya tenemos el vector A, B y C, cada uno de esos vectores en sus componentes horizontal y vertical. ¿Ya? Ese es el primer paso, tenerlo en función de los vectores unitarios y J. Ya lo tenemos aquí, ya está en función de las componentes. Y ahora nos dice determinar la magnitud y dirección de su desplazamiento resultante. En otras palabras, el vector resultante, la suma, ¿no? Yo le voy a colocar R. Ya, el vector resultante, la suma vectorial va a ser R. R es igual a la suma vectorial de A más B y finalmente más C. Entonces sumamos, ya lo tenemos los tres vectores. Simplemente sumamos componente con componente. Todos los que tienen componente I, ¿no? Los valores de la componente horizontal con componente horizontal. Entonces sería 0 más 4 más 2,19. Sería aquí 6,19. 6,19. Y en el caso de J, 2,6 más 0 más 2,19. Sería más 4,79 o 4,8 si lo redondean. ¿Qué unidades? Kilómetros. Ya está. Ya tenemos el vector resultante. Pero no me pide el vector en notación vectorial. Lo que me pide es magnitud y dirección. Entonces determinamos su magnitud. Y la magnitud lo determinamos por Pitágoras. ¿No? Pitágoras aquí. La magnitud del vector R es igual a 6,19 al cuadrado más 4,79 al cuadrado y todo eso raíz cuadrada. ¿Cuánto sale de eso? Entonces, tenemos que operar, tenemos que utilizar una calculadora para encontrar este valor. Y nos sale 7,83 kilómetros. Ya está. Entonces, ese valor es la magnitud del vector resultante. O también podemos decir que es el desplazamiento, no es el desplazamiento resultante, es la magnitud. Ahora, nos está faltando el ángulo, la dirección, ¿no? Dice magnitud y dirección. Ahora, ¿ya?
Una forma es directo, visualizando, ya nos damos cuenta que es positivo, pero lo mejor que podemos hacer aquí es siempre graficar. Vamos a graficar este vector resultante. Aquí tenemos una gráfica del vector resultante, ¿no? Donde tenemos las componentes horizontal. ¿Cuánto vale la componente horizontal? 6,19. Entonces colocamos aquí 6,19 y la componente vertical vale 4,79. Ya está. Entonces ya tenemos ya esos valores. Ahora lo que podemos hacer para determinar el ángulo, lo que nos importa ahora es la dirección, es decir, el valor de este ángulo, el ángulo que forma el vector resultante con la horizontal. Entonces, utilizamos la función trigonométrica tangente. Tangente de teta, ¿a qué es igual? Aquí en este triángulo rectángulo, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Es cateto opuesto, este de aquí, que vale 4,79, esta altura, ¿no? Vale 4,79. 4,79 entre cateto adyacente, esto de aquí, esto vale 6,19. 6,19. Y listo. De ahí despejamos. El ángulo va a ser igual a arco tangente de ese cociente, ¿no? El valor de esa división. 4,79 entre 6,19. Y listo. Ahí obtenemos el ángulo que nos sale 37,7. O si lo redondean, también puede ser 38, ¿no? 37,7 o redondeando 38 grados sexagesimales. Listo. Así tenemos entonces, hemos encontrado la magnitud y dirección de su desplazamiento resultante. Si tienen alguna duda, escríbanlo en los comentarios. Muchas gracias.